y también en mi celular. Muy bien, pues hoy, siendo 24 de febrero del 2023, oficialmente Día de la Bandera, día en la cual deberíamos, y lo digo sin cortapisa, deberíamos honrar nuestra bandera. Voy a comenzar la sesión aclarando una serie de mentiras, de malos entendidos, de infundios, que incluso algunos miembros del grupo todavía creen. No voy a dar nombres de las personas que en el grupo de varios subieron archivos que contienen absolutamente puras falsedades. No los critico, están en su derecho, y no solo están en su derecho, sino que además, pues ya sabemos, sesión tras sesión de los grupos viernes sobre todo, ya sabemos que la historia de México está escrita en tres tintas diferentes: la roja, la invisible y la oficial. Y la historia oficial nos dice, erróneamente, yo diría que incluso aviesamente, y aviesamente significa pérfidamente, nos cuentan que el hecho de la honra a la bandera, que el Día de la Bandera fue promulgado en la ciudad de Colima el 21 de enero de 1933. Cosa radicalmente falsa. Es tan falsa que me voy a dar el lujo de leer lo que uno de nuestros compañeros, de muy buena fe, no lo critico, él lo hizo de muy buena fe, subió a Facebook. El archivo que sube a Facebook es de un lugar que está en Colima, que se llama la Casa del Archivo. Y vean ustedes, por favor, escuchen ustedes, por favor, la sarta de mentiras mezclada con verdades que les voy a leer a continuación. Dice así: curiosidades del archivo. Iniciativa para conmemorar el Día de la Bandera Mexicana. Macario G. Barbosa, quién sabe qué probablemente significa Guillermo, Macario Guillermo Barbosa, escribiente y vecino de la ciudad de Colima, con domicilio en Allende 170, propone al presidente de la República, senadores y diputados, la siguiente iniciativa. Nuestro emblema, y aquí voy a engolar la voz, porque este párrafo es de una cursilería verdaderamente asombrosa. Nuestro emblema, que siempre ha sido guardado en el honor merecido por todos los que llevamos el orgullo de ser verdaderos mexicanos, es acreedor 1000 veces a tributos espléndidos de honor, siendo por tanto de urgente necesidad que se dedique a un festival en conmemoración del día en que se le sintetizara con esos hermosos colores, como recuerdo digno de que a su bendita sombra se cubriera de gloria imperecedera aquel indomable ejército insurgente, al romper para siempre las cadenas de la esclavitud de aquel laureado ejército. Puras mentiras. ¿Por qué? Porque habla del ejército insurgente, pero no habla del verdadero ejército que coronó la independencia. Cosa de la cual me ocuparé en los minutos próximos, pero las mentiras siguen. Hay un documento en papel ya amarillento por lo antiguo que es, que probablemente me cueste cierto trabajo leer, firmado en Colima a 21 de enero de 1933 por Macario G. Barbosa, donde dice, es la historia oficial, que al celebrarse ese día de justo y glorioso regocijo, los poderes supremos de la República
le consagren festejos espléndidos a nuestro lienzo divino, ya que es el alfa, el alma nacional, ya que con todos los fulgores de 1810 a 1821, en medio de una lluvia de frescos laureles y hermosas flores, de hosanas, del fragor de todos los volcanes, de la música perdurable de nuestros mares, del estampido de los cañones, del fragor de las metrallas y salvas de fusilerías, del dulce tañido de los bridones, hizo su entrada triunfal a la nueva Tenochtitlan al consumarse nuestra santa independencia por los dioses inmortales de nuestros héroes, bien representados en el alma del invicto general don Vicente Guerrero. Nada más falso que esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque la entrada triunfal a la Ciudad de México, que no Nueva Tenochtitlan, porque esto de Nueva Tenochtitlan es un título masónico. En realidad, nuestra ciudad se llama Ciudad de México, no se llama Nueva Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque a pesar de la sangre que corre diariamente a manos del narco, pues para empezar no es el único lugar donde esto ocurre, ni siquiera el principal. El principal lugar de sacrificios humanos a manos del narco hoy es la ciudad de Zacatecas, aparejada con la ciudad de Fresnillo. Y la Ciudad de México está como a media tabla. Yo por eso no le daría el título de la Nueva Tenochtitlan, sino realmente el que Iturbide le reconoció, la muy noble y muy leal Ciudad de México. Y no es Vicente Guerrero el que encabeza ningún ejército a la entrada triunfal de don Agustín de Iturbide el 27 de septiembre de 1821. ¿A qué equivale esto? Bueno, a lo mejor a ustedes se les ocurren mejores ejemplos, pero se me ocurre este. Es como si dijéramos en estos momentos que el presidente oficialmente reconocido por los poderes de la Unión no es Manuel Andrés López Obrador, sino Olga Sánchez Cordero, que además es una ministra que ya no está en funciones, porque ya renunció a la Suprema Corte. Bendito sea Dios, algo bueno tenía que hacer. Decir que Vicente Guerrero es el héroe que encabeza el invicto ejército insurgente es cometer un triple error. Primero, no lo encabezó Vicente Guerrero, lo encabezó Agustín de Iturbide, y Vicente Guerrero entró junto con Iturbide por la venia de Iturbide, porque Iturbide fue a buscar al general Guerrero, que estaba atrincherado en el estado de Guerrero, en un lugar prácticamente inaccesible, y Iturbide le hizo llegar varias cartas en las cuales Iturbide buscaba convencerlo de que con su pequeño ejército se uniera al ejército trigarante. Y finalmente Vicente Guerrero aceptó. La historia oficial habla de un abrazo que no hubo, el abrazo de Acatempan. No fue un abrazo, fue una carta, después de una serie de cartas, con las cuales Vicente Guerrero accede a colocarse a las órdenes del general Iturbide, del generalísimo Iturbide, y entrar con él a la sombra de Iturbide a la Ciudad de México para consumar la independencia, un 27 de septiembre de 1821. ¿Por qué los masones como Macayo G. Barbosa insisten en la palabrería insulsa, la palabrería verdaderamente insoportable,
el fragor de todos los volcanes, de la música perdurable de nuestros mares, del estampido de los cañones, el fragor de las metrallas y las salvas de las fusilerías y el dulce tañido de los bridones. ¡Por Dios! Claro, hay que entender que es cosa de la época. Pero qué payasada tan solemne para terminar diciendo una inmensa mentira, que es la que los niños aprenden en la primaria, y los adolescentes en la secundaria, y los jóvenes en la universidad, y los adultos en la vida cotidiana o cada vez que hay una fiesta patria. Así que quiero que quede muy claro en la mente de todos que Vicente Guerrero entró subordinado con un puñado de hombres a los que Iturbide vistió dignamente. Porque cuando Iturbide les ofrece la mano, les estira la mano, vestían harapos y morían de hambre. E Iturbide los pudo haber aplastado, como hizo con todas las batallas en las que participó anteriormente, para combatir a Morelos, para combatir a Hidalgo, a Abasolo, a Aldama, a Bravo, y para aplacar el territorio nacional por completo y lograr la paz. Bien pudo Iturbide aplastar a Guerrero, y sin embargo, él solito pensó, que en vez de aplastarlo, no quería derramar más sangre de mexicanos. Y por eso le tendió la mano, y por eso Guerrero se rindió y aceptó entrar junto con el jefe del Ejército Nacional Trigarante a la Ciudad de México en calidad de subordinado. Será Vicente Guerrero posteriormente el que traicione a Iturbide y lo suceda en la presidencia, después de Guadalupe Victoria, traicionando los ideales de Iturbide, los ideales a los que hoy me voy a referir al hablar del verdadero significado de los colores de nuestra bandera y de por qué yo invariablemente, no recuerdo desde cuándo, pero ya hace tal vez un par de años, ustedes pueden observar la bandera nacional detrás de mí. Se alcanza a ver el águila, el blanco, el rojo, una parte del rojo, una parte del verde, y desde luego se alcanza a ver una estatua de la Virgen de Guadalupe. Más mis libros, que por ahí son los que estoy generalmente leyendo, y por comodidad dejo a los pies de la Virgen y a los pies de la bandera. Y no tanto por comodidad, sino también como un simbolismo, mediante el cual pretendo invitar a todo el mundo a que se ponga a leer la verdadera historia. En este caso, encontré, buscando en mi biblioteca, hoy es viernes, empecé a buscar desde el lunes para preparar esta sesión tan especial, porque yo amo mi bandera y los invito a todos a amarla, pero en su verdadero significado, no en el que le dio Juárez, no en el que le dio Cárdenas, no en el que le dan los historiadores oficiales, sino en el significado original de la bandera trigarante. ¿Por qué trigarante? De las tres garantías, que son independencia, religión, católica, apostólica, romana, con exclusión de toda otra creencia, e y unión. Independencia, religión, unión. Verde, blanco, rojo. No sé, no tengo información de si los lábaros patrios de otras naciones latinoamericanas o de otras naciones en el mundo hayan sido tan tergiversadas, tan manchadas de mentiras, tan alrevesadas como la mexicana. De nada nos sirve que por ahí en el año de 1930 y tantos o 40 y tantos, en un concurso internacional, la bandera mexicana haya sido
designada por casi 1 millón de votos, abrumadora mayoría, como la bandera más hermosa de toda la tierra, así como la más hermosa música, la del himno nacional, en otro concurso similar. De nada nos sirven estos palmarés, estos reconocimientos de la comunidad judío-masónica internacional, si no entendemos el verdadero significado que su diseñador le quiso dar, de lo cual nos ocuparemos a continuación. Sin embargo, vale la pena aquí está. Aparte del documento que está en la Casa de Colima, en donde se proclama que en Colima es donde se inventa la festividad de la bandera nacional, vale la pena hacer un repaso de la historia oficial. Pero conforme vaya haciendo este repaso, voy a ir haciendo las correcciones necesarias. Dice la historia oficial: la bandera, junto con el escudo nacional y el himno nacional, son los símbolos que nos representan y nos unen como nación mexicana. Primera aclaración. De la letra oficial del himno nacional ha sido excluido Iturbide. El autor de la letra, González Bocanegra, a mediados del siglo XIX, canta loas a Iturbide, el guerrero inmortal, el que nos dio la libertad. Juárez suprimió los versos referentes a Iturbide y suprimió también los versos del himno nacional referentes a su verdadero significado. Primera aclaración. El Día de la Bandera fue establecido el 24 de febrero de 1934. Es cierto, ¿quién lo entronizó? ¿Quién lo proclamó? ¿Quién dijo que a partir de ese año, ojo, no fue en Colima? Ese documento que está en la Casa de Colima es un documento espurio, es un documento original, ciertamente se hizo en esa fecha, en 1933, y se habló de Vicente Guerrero como el consumador del ejército, como el consumador de la independencia y el jefe del ejército que entra triunfante a la Nueva Tenochtitlan, pero fue hasta 1934, un año después, cuando Lázaro Cárdenas proclama que el 24 de febrero será el día de la fiesta nacional, a la bandera. Sin embargo, es ratificado hasta 1940, unos meses antes de que oficialmente al menos Lázaro Cárdenas abandone el poder. Vamos a ver cosas reales. Vale la pena hacer un recorrido por la realidad, por la verdad. En 1821, estamos hablando de abril o mayo de 1821, Iturbide pensó cuál iba a ser el lema de la bandera. No existía una bandera nacional. Existía una serie de banderas virreinales que habían tenido cambios a lo largo de los 3 siglos del virreinato. Y estos cambios dependían mucho de los cambios que ocurrían en España, de los cambios de casa gobernante. Iturbide pensó entonces en crear un lábaro patrio con un significado que pudiera decirles a todos los mexicanos
realmente qué significaba ser una nueva nación independiente. Y estando Iturbide en Iguala, visitó a un sastre en la ciudad de Iguala y le pidió que diseñara una bandera con ciertas especificaciones: franjas horizontales del mismo tamaño, milimétricamente idénticas. Sin embargo, lo que en la época se estilizaba no eran las franjas verticales, sino las franjas oblicuas. La primera bandera nacional tenía entonces en el centro un águila imperial, que no es el águila mexicana que hoy vemos, sino un águila imperial, porque Iturbide pensaba en un imperio. Pero los colores eran exactamente los mismos que hoy son. Y lo que es muy importante que sepan todos es que fue un diseño personal de Iturbide. Él diseñó la bandera. Él le hizo al sastre los dibujos para que la hiciera. Y así fue hecha. Y con esa bandera, Iturbide encabezó la última campaña, que fue justamente lograr la rendición de Vicente Guerrero. Y no solo una rendición, sino una suma de los pocos miles de soldaditos harapientos, desarmados, hambrientos, ateridos de miedo, heridos muchos de ellos, que se suban a las fuerzas de un ejército victorioso, bien comido, bien vestido, bien mexicanizado y bien consciente de lo que querían lograr. Así que si Vicente Guerrero queda vivo, es por la nobleza y la generosidad de Iturbide. Quiero que esto quede claro en la mente de todos. Y una vez que diseña su bandera, Iturbide redacta el plan de Iguala. Lo redacta de su puño y letra. En los próximos días, durante lo poquito que queda de febrero y lo muchito que queda de marzo, por fortuna encontré un libro maravilloso que yo daba por perdido, que se llama así: Los papeles de Agustín de Iturbide, donde están facsímiles de sus cartas. Y quiero que ustedes conozcan algunas de las más importantes, para lo cual le voy a tomar fotografías y las voy a estar difundiendo y subiendo a todos mis grupos. Por cierto, ese libro de los papeles de Agustín de Iturbide tiene las huellas de la sangre, porque él los tenía en su pecho cuando fue fusilado. Entonces, en la declaración del Plan de Iguala, Iturbide llevaba la bandera trigarante, verde, blanca y rojo, en franjas diagonales, y los colores de la bandera garantizaban. Por eso se llamó la bandera de las tres garantías. Y por eso el ejército se llamaba el ejército trigarante. ¿Y cuáles eran esas tres garantías? Esas tres garantías que hacen temblar al peje. Esas tres garantías que hicieron renegar a Juárez. Esas tres garantías que en cierta forma rescata Porfirio Díaz. Esas tres garantías que vuelve a negar Lázaro Cárdenas. Y las sustituye por un significado cursi, superficial y verdaderamente contrario, alejado, opuesto a los ideales de Iturbide, que él tuvo en su mente y en su corazón y en sus vísceras cuando logra la independencia de México, respecto del gobierno español, que ya había caído en una decadencia verdaderamente lamentable. Bueno, pues el blanco representa la religión católica apostólica romana con exclusión de todo otro credo. Quiero que por favor le demos vigencia a este significado. Que cuando veamos el blanco de nuestra bandera, nos acordemos que México nació católico.
que el primer acto fundacional de la nación mexicana lo realiza don Hernán Cortés al celebrar la primera misa en el territorio de lo que hoy es Tabasco por el padre Olmedo, capellán del ejército de Cortés. Ya platicaremos en nuestro taller de historia de qué manera este capellán formó el alma del ejército de Cortés. Porque la conquista de México, la civilización de México, no se explica sin la acción espiritual del padre Olmedo y sin el espíritu profundamente cristiano de Hernán Cortés. Por esa razón, conocedor de la verdadera historia, adquirida en el seminario en el cual estudió de adolescente, Iturbide proclama como significado del blanco la religión católica apostólica romana, porque es el origen, el ADN de nuestra historia. No se le antoja simplemente declarar que el blanco es la religión. Conocía la historia y por eso lo proclamó así. Bien, el verde representaba en la mente de Iturbide, y quiero que represente lo mismo en la mente de todos nosotros, representaba la independencia verde, independencia de México ante España, como nación autodirigida, como nación autónoma, con un destino propio, con un gobierno propio. Y el rojo significaba la igualdad y la unión de los mexicanos entre los españoles, los mestizos, los criollos, los indígenas y todas las mezclas, todas las castas, así se llamaban en aquella época, las castas. Y las castas eran docenas. Imagínense la posibilidad de cruces entre mulatos, mestizos, negros, criollos, españoles, mestizos, oriundos de otros países que finalmente dieron el país más mestizado de la tierra, México. México tiene un 92% de población mestiza, un 4% cuando mucho de población estrictamente blanca y un 4% de población estrictamente indígena. La inmensa mayoría de nosotros somos mestizos. Conocedor de este hecho que ya se veía venir, porque el mestizaje se había venido fraguando a lo largo de 3 siglos, Iturbide quiere representar en el rojo sangre, porque nuestra bandera tiene un rojo sangre, no es un rosa pálido, no es un rojo guinda, es un rojo sangre. Y con el rojo sangre Iturbide quiere representar la unidad, la igualdad, bajo el Estado de Derecho, entre los mexicanos, los criollos, los españoles, los mestizos y toda clase de castas habidas y por haber. Ese es el rojo. Al finalizar el imperio de Iturbide en 1823, mediante puros actos de traición, el Congreso Constituyente masónico, anti-mexicano, instaura oficialmente la bandera nacional, conservando los colores, verde, blanco y rojo, pero con algunos cambios en el águila. Desde 1823, los prostituyentes masónicos quitaron la corona imperial y se añadieron las ramas de laurel y de encino, que hoy todavía se conservan. Alrededor del águila está la corona de laurel, el nopal y encima el águila. Ese fue un cambio que hizo el Congreso, y perdón que lo diga así, prostituyente, porque si algún Congreso prostituyó a México, vendió a México y lo sometió a las logias yanquis, fue justamente el Congreso prostituyente que declaró a Iturbide
traidor a la patria y sin un juicio, ni civil, ni penal, ni militar, ni de ninguna clase, lo fusiló sin más trámite. En cuanto Iturbide puso pie en México, ignorando su condena, por atreverse a negarse ante el embajador Joel R. Poinsett a entregar la mitad más grande de México al poder yanqui. Poinsett le ofrecía a Iturbide $2 millones, una verdadera birria, una bicoca, para 2,5 millones, casi 3 millones de kilómetros cuadrados. O sea, y ofrecía algo así como 80 centavos por kilómetro cuadrado. Cuando hoy, y desde entonces, ¿cuánto puede valer un kilómetro cuadrado? En un campo, aunque no esté sujeto a riego, en una ciudad, aunque sea en los suburbios, y estamos hablando de un territorio nacional. ¿Qué fue lo que le costó la vida a Iturbide? Cuando le dice a Joel R. Poinsett, el territorio nacional ni se vende, ni se alquila, ni se hipoteca, ni se regala, y será defendido de las fuerzas yanquis con la sangre y la vida del último de sus hijos. En esos momentos que Iturbide declara esto ante el embajador yanqui, firma sin saberlo su sentencia de muerte. Y así fue. Y entonces se cambia en ese año, en 1824, una vez Iturbide fusilado, se cambia el significado de los colores de la bandera. Si ya se habían librado del Libertador, si ya habían echado al foso de los cadáveres al verdadero autor de la independencia, cosa que no ha sucedido en ninguna otra nación. Algunos dicen, es que sucedió en la India, porque Mahatma Gandhi fue asesinado. Sí, pero Mahatma Gandhi fue asesinado por un pakistaní, no por un hindú. Y Pakistán, hasta donde yo sé, pues hoy es una república independiente respecto de la India. Pakistán conservó su independencia. Y Mahatma Gandhi soñaba con una gran India, con un gran imperio hindú, incluyendo las regiones circunvecinas, Pakistán, el Tíbet y probablemente incluyendo la península de Malaca. Pero ese sueño de Mahatma Gandhi, obviamente los ingleses masones no lo iban a permitir. Y al igual que Iturbide, es asesinado, pero no por un mexicano. No por un connacional, sino por una persona de otra etnia. Acá no. El asesinato contra Iturbide es cometido por mexicanos, por nacimiento. Pero masones, que tenían ya en su corazón, en su mente, en su espíritu, otra filiación completamente distinta a la filiación iturbidista. Pretextando entonces la separación de la Iglesia respecto del Estado, que es otro error gigantesco de la historia oficial. Cuando ustedes lean por ahí que desde el Congreso de 1824 y sobre todo con la llegada a Juárez del poder, la Iglesia y el Estado fueron separados, debo aclararles que no es así. No existió nunca tal separación. ¿Qué fue lo que realmente existió? ¿Qué fue lo que realmente existe? ¿Y qué fue lo que realmente existirá? Y muy probablemente hasta el final de los tiempos. Lo que existió, lo que existe y lo que existirá es la sujeción de la Iglesia a las huestes masónicas, consagradas como gobierno de la República Mexicana.
con dos periodos extremadamente breves, uno allá por 1830 y tantos, con un señorón que ya estudiaremos, que se llama José Jesús Herrera, el presidente Herrera, presidente sin mancha, con la exclusión también de Miramón, un breve periodo allá por 1860 y tantos. El resto de la historia de México ha sido dominada, y estamos hablando del 98% del tiempo astronómico que transcurre entre la declaración de Iturbide el 27 de septiembre de 1821 y el día de hoy. El 98% de nuestros días han transcurrido bajo la égida masónica. Y por eso cambiaron los colores de la bandera en una primera ocasión. ¿Cómo los denominó el Congreso Prostituyente de 1824? Pues ahí les va. El verde es la esperanza. El blanco es la unidad. Y el rojo es la sangre de los mártires nacionales. Y es así que pasan los años, y hasta el 24 de febrero de 1984, o sea, hace poquito, 16 más 22 años, entró en vigencia la nueva ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, en las que quedó establecido. Permítanme un segundo porque al platicar todo esto se me amarga la boca. Artículo 3. La bandera nacional consiste en un rectángulo dividido en 3 franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro tiene el escudo nacional con un diámetro de 3/4 partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera es de 4:7. O sea, 7 de largo, 4 de alto. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores al pie de la mojarra. Un modelo de la bandera nacional, autenticado por los 3 poderes de la Unión, permanecerá depositado en el Archivo General de la Nación y otro en el Museo Nacional de Historia. Artículo 10. El 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la bandera nacional. Obviamente esto nunca se ha cumplido, porque la historia que les estoy contando jamás ha sido difundida. Se sigue difundiendo mentira tras mentira, con tal de borrar el ADN católico de nuestra forja como nación. En esta fecha, las autoridades realizarán jornadas cívicas de conmemoración, veneración y exaltación de la bandera nacional. Artículo 11. En los inmuebles de las autoridades que por sus características lo permitan, se deberán rendir honores a la bandera nacional con carácter obligatorio los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada año. Voy a poner un ejemplo un poco chusco. Imaginen que en esa gran nación que es Brasil, que se ha declarado campeón mundial de fútbol, hasta donde yo recuerdo, en 3 ocasiones, tal vez en 4, celebran el día de la coronación de la verde amarela, como ellos le dicen, en una fecha distinta
a la que realmente ocurrió el partido de la coronación, el partido final. Yo era un adolescente de 18 años o de 17, por ahí así, cuando recuerdo muy bien el fenomenal triunfo de Brasil sobre Suecia en la final de fútbol de ese año. Bueno, pues porque a los gobernantes actuales les cae mal o Rey Pelé, cambian la fecha de la coronación. Y en vez de decir la fecha en la que ocurre ese suceso deportivo tan caro al corazón de la nación brasileira, lo cambian por odio a su capitán y principal jugador. Entiéndase la analogía. Es el único país en toda la historia del mundo en donde la única fecha en la que debería celebrarse la bandera no se celebra. El único país en donde la fecha en la que se consuma la independencia, representada en la bandera trigarante del Ejército de las Tres Garantías, se borra de la historia. Para borrar junto con esto a Iturbide. Para borrar junto con esto, ¿qué cosa? Sobre todo el significado del blanco. Es un odio luciferino, es un odio infernal, satánico. Y son capaces de tergiversar la historia, de borrarla, de cambiarla, de prostituirla, de mentirnos, con tal de que ningún mexicano conozca, al menos de fuentes oficiales, cuál es la verdad. Así que yo les pido a todos, por favor, que contribuyan, una vez que este video sea subido mañana, a todos los grupos, que contribuyan, por favor, a difundirlo lo más posible entre sus amigos. Y también les pido a los hermanos peruanos y ecuatorianos y argentinos que nos honran con su presencia, que en sus respectivos países cuenten esta triste historia, para que vayan conociendo cada día más el enorme, el leviatánico poder de la masonería, que puede alterar en la mente de 130 millones de habitantes el verdadero significado del principal símbolo patrio, con tal de que no tengamos en la mente y en el corazón la veneración por Cristo y su madre. ¿Y qué digo veneración? Adoración por Cristo e hiperdulía por la madre de Cristo. Con tal de que eso no ocurra, la fecha es borrada. Y continúan sus cuentos. La bandera mexicana, además de ser un símbolo patrio y representar el espíritu de unidad, valor y patriotismo, es un elemento unificador. Es una expresión auténtica de nuestros orígenes. ¿Cuáles orígenes? Están borrados. No están en la historia oficial. Ya me imagino yo a algún maestro oficial en una escuela primaria o secundaria hablando de nuestros verdaderos orígenes y de la misa celebrada por el ejército de Cortés, por el padre Olmedo, como el principal acto fundacional de nuestra historia, aparte de la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, y aparte del 12 de diciembre de 1531. Todas las fechas fundacionales están borradas. Para fortalecer el sentido de identidad nacional como país independiente y soberano. Mentira podrida. El 30 de diciembre de 1880, Porfirio Díaz decretó que el águila se representara de frente con las alas desplegadas al estilo francés de aquella época. Pero durante la Revolución Mexicana, el presidente Venustiano Carranza, acuérdense de que en aquella época se inventó el verbo carrancear, que significaba volar un tren, secuestrar a las muchachas
o señoras o niñas, violarlas, sacarles los ojos y abandonarlas muertas a lo largo de la vía del tren. Eso significaba el verbo carrancear, y fue puesto de moda por un falso héroe que tiene su nombre escrito en letras de oro en el Congreso, a la par de Pancho Villa y todos los demás antihéroes, que son los ídolos del narcosistema y particularmente del actual, Bulto de Palacio. Ahora que conoces un poco más de nuestra bandera nacional, símbolo de los Estados Unidos mexicanos, debemos sentirnos orgullosos de ella. Sí, pero de la de veras, de la verdadera. No de la que alteraron los revolucionarios, no la que alteró Benito Juárez, no la que alteró el prostituyente Congreso de 1824, sino la que diseñó Iturbide y la que le costó la vida, y aquel proyecto por el cual nos hizo una nación independiente. Ahí sí. Ya que en esa bandera, en la de Iturbide, se resume nuestra historia, se resume nuestra raza, se representa nuestra soberanía, nuestra muy maltrecha y amenazadísima democracia, nuestra paz y nuestra unidad, hoy en manos del narcogobierno, que hace de la bandera nacional un símbolo falso. Al proclamar la esperanza, ¿cuál esperanza? No solo se atrevieron a decir el blanco de los volcanes, generalmente tapados por una espantosa humo que llamamos neblumo. Y el rojo, la sangre de los mártires, pues a menos que se refieran a los 108,000 muertos que llevamos en lo que va del sexenio. No, vamos a rescatar entonces el verdadero significado. Verde, independencia respecto de toda otra soberanía. Blanco, religión católica apostólica romana con exclusión de toda otra fe. Rojo, unidad, sin importar la procedencia de la sangre, sin importar la procedencia étnica. En un país mestizo, el rojo significa la perfecta unidad con independencia del origen racial o etnia de nuestros ancestros. Y como lo dije, pues fue proclamada la bandera más bonita del mundo, con una votación de más de 900,000 votos. Un dato curioso es que la bandera mexicana tiene el récord Guinness de la asta bandera más alta de la Tierra, con 120 metros de altura. Algunas personas creen que la bandera de México es una reproducción de la bandera de Italia, pero no. Iturbide la diseña mucho tiempo antes de que Garibaldi diseñara la italiana. A lo mejor copió la mexicana porque le gustaron los colores. Y también hay otras banderas por ahí, como la de Hungría, y un par de más por ahí que tienen los mismos colores que la nuestra, pero con significados totalmente diferentes. Queridos mexicanos, hoy, ya no en un tono de indignación, ni en un tono de arenga, sino más bien en un tono de oración, les pido que nos unamos en una oración sincera, profunda, emotiva, por nuestro querido México, que hoy como nunca ve amenazada su existencia. Con esto termino mi exposición de hoy y espero su participación como siempre. ¿Quién quiere comenzar? Adelante.